El consumo de alcohol es una preocupación constante para las madres y padres de adolescentes y jóvenes, ya que durante esta etapa de vida, los hijos pasan por importantes cambios físicos y emocionales que los hacen especialmente vulnerables al uso de este producto. La curiosidad, la búsqueda de nuevas experiencias y la presión social juegan un factor importante al beber alcohol durante la adolescencia y juventud, así como cuestiones sociales y culturales que hacen que el alcohol sea atractivo y de fácil acceso. Ante este panorama, la familia emerge como un pilar fundamental en la prevención del consumo de alcohol, desde la comunicación abierta hasta el establecimiento de límites claros. Los padres desempeñan un papel crucial en la orientación y el apoyo emocional de sus hijas e hijos. Hoy, quédate en Diálogos en Confianza porque hablaremos sobre los riesgos del consumo temprano de alcohol en adolescentes y jóvenes e identificaremos estrategias de prevención, comunicación y apoyo para desarrollar en familia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Leticia Carvajal y los saludo con muchísimo gusto aquí en Diálogos en Confianza, martes de familia, con este tema que usted ya lo escuchó. Mi hijo toma demasiado alcohol, un problema, una situación que viven muchas familias y que bueno, aquí lo vamos a tratar con nuestro grupo de especialistas y lo invitamos a que se conecte con nosotros, a que nos cuente si usted vive o vivió una situación así, bueno, pues que participe con nosotros en este diálogo. Quiero saludar con muchísimo gusto a Magdalena Alejo, quien se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana y estará alternando junto con Jimena Raya. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis. ¿Cómo estás, Azu? Hola Leti, muy bien. Estamos aquí ya listísimos con las redes sociales para que usted pueda hacer contacto aquí con el programa. Recuerde que esta plática justo es posible gracias a lo que usted nos cuenta, a las dudas y preguntas que usted nos manda. Así es que ya sabe, a través de Facebook Live y de YouTube Live, puede escribirnos ahí cualquier comentario, anécdota, duda, lo que usted necesite saber. También si nos está viendo a través de la pantalla de su televisor, pues puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 4000 y ahí el centro de contacto con la audiencia tomará todos sus comentarios y preguntas. Y bueno, si está rumbo a irse al trabajo y tiene que pues subirse al coche, nos puede escuchar a través de Spotify también. Ahí puede tener todo el programa en podcast. Así es que estamos listos con todas las redes sociales. Así es, y además estoy viendo también, Azu, que ya estamos en vivo en nuestra aplicación de 11 más. Mire, usted la baja, es completamente gratuita. Ay, no sé si se vaya a ver, fíjense, porque, ay, sí se ve. Ahí está, ¿ok? Entonces, bueno, ahí usted puede ver cómo está toda la programación del 11, aquí está. Mire, largo aliento, viene por categorías, todo es completamente gratuito, pero además, si usted le da clic a en vivo de su lado derecho, le da play y ahí me veo. Así que no se preocupe porque el 11 va contigo a todas partes y es completamente gratuito, así que lo invitamos a que lo baje ahí en la tienda de aplicaciones y ahí nos puede ver y nos puede escuchar en todas partes. Bueno, pues ahora quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy y a nuestra invitada, por supuesto, y comienzo con el doctor Arturo Ortiz. Él es investigador terapeuta en adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. 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 También saludo con muchísimo gusto al maestro Óscar Flores Cuellar. Él es subdirector de la Oficina de Alcohol y Tabaco CONASAM. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y saludo con el mismo gusto también a la maestra Cecilia Gómez. Ella es terapeuta narrativa, especialista en adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues quisiera empezar preguntándoles, ¿el alcohol es la sustancia psicoactiva que más consume México? ¿Sí? La respuesta contundente es sí. Sí. Totalmente. ¿A qué se debe este fenómeno? A varias situaciones. Comentábamos un poquito antes de iniciar el programa que justo el alcohol está muy incrustado en la cultura y en la sociedad en general, en la sociedad mexicana, que es donde nos vamos a centrar. Y entonces ese es un factor que favorece y facilita. La otra condición es que hay alta disposición de la sustancia.
¿no? Obviamente las industrias alcoholeras, la industria de la cerveza, lo que le importa es vender. Y entonces si tú vas a cualquier tienda de conveniencia, a cualquier súper, a la tiendita de la esquina, casi lo primero que vas a encontrar es un refrigerador con cerveza. U otras bebidas alcohólicas que ahí estarán. Entonces hay una alta disposición. Efectivamente hay un consumo, es la sustancia psicoactiva, eso también hay que decirlo. El alcohol es una droga. Entonces, dentro de este comparativo de diferentes drogas, tabaco, cocaína, marihuana, el alcohol es lo que más se consume como sustancia psicoactiva en el país. Insisto, hay una parte cultural, hay una parte social, hay una parte comercial, también hay que decirlo, porque hay una alta disponibilidad de la sustancia. Y además, creo que socialmente tenemos una actitud de tolerancia hacia el consumo y de normalización hacia el consumo. Entonces son factores que se van sumando entre muchos otros que seguramente iremos comentando. Así es. ¿Qué impacto tiene el alcohol en la salud física y mental de las personas? Y sobre todo de los jóvenes. Hace daño, aunque habrá quien diga que no. Mira, de entrada el alcohol, vamos entendiendo, es un veneno. Y mientras más temprano lo consume un niñito, un adolescente, más es el daño, en particular el neurológico. Y el neurológico es muy delicado porque ahí depende de la memoria, la atención, la concentración, la capacidad de análisis, la síntesis, la capacidad de beneficiarse de la experiencia. Muchas de las emociones están permeadas por cómo procesas. Entonces, afectas tanto a lo neurológico como al aparato emocional. Y además, no en todos casos hay reversa. ¿Por qué? Porque el alcohol es un veneno, entonces cada cubita te mata unas 10,000 neuronas. Entonces vamos entendiendo que si además eres bebecito, fácil te la duplica y quién sabe si haya una recuperación. Así es. Entonces por eso es tan peligroso el consumo del alcohol, que desafortunadamente, como dice el doctor, se ha normalizado. Pero eso no tiene que ver en que no es que no sea malo, se normalizó por otros factores, que ya iremos viendo en el curso del programa. Muy bien, yo los quiero invitar a ver esta entrevista con Marcela Martinelli. Ella es integrante de la Oficina de Alcohol y Tabaco de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y ella nos da un panorama general del consumo de alcohol de niñas, niños y adolescentes. Vamos a escucharla. La edad promedio de inicio de consumo de alcohol en México, según los datos de la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016, es antes de los 17 años. Esta edad se da en el 53% de la población, lo cual es bastante alto. Y si nos vamos a la diferencia de comienzo de consumo entre hombres y mujeres, vemos que en hombres el consumo se da antes de los 17 años y en mujeres a los 19 años. El consumo suele iniciarse en hogares con pares que pueden ser familiares o amigos. Hay una cuestión interesante. La OPS reporta que adolescentes antes de los 14 años, su primer consumo justamente fue en hogares. Y en 14 países de América Latina sucede eso y México está incluido. Los adolescentes son un grupo vulnerable al consumo de alcohol justamente por el momento de vida que están teniendo. Ellos están atravesando cambios emocionales y físicos muy importantes. Entonces, como parte de estos cambios, hay unos ciertos aspectos de su vida que los llevan a querer experimentar, a ser curiosos y también a tener algunas dificultades en relación a su entorno. Entonces, muchas veces estas son cuestiones que llevan a los adolescentes al consumo de alcohol. Y también podemos decir que hay una cierta vulnerabilidad porque, como nosotros sabemos, el desarrollo del cerebro se da hasta los 25 años de edad. Entonces, si un adolescente empieza a consumir a los 14 años, eso afecta su desarrollo. Y otra cuestión interesante es que se ha encontrado que adolescentes que tenían consumo antes de los 15 años de edad
o un consumo excesivo en la adolescencia son propensos después a ser alcohólicos o tener problemas en su consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, pues ahí tiene usted esta entrevista. Muchísimas gracias y bueno, interesantes datos los que nos proporciona. ¿Por qué las niñas, los niños y los adolescentes? Porque dicen, ¿por qué titularon mi hijo toma demasiado alcohol y no se refiere? No, nos referimos obviamente a niñas, a niños y adolescentes, por supuesto. ¿Por qué las niñas, niños y adolescentes son más vulnerables al consumo de alcohol? Porque su estructura psicológica apenas se está conformando. Entonces el proceso de definirse a sí mismos, su identidad, sus vínculos con el entorno, se empiezan a fracturar. Eso en la parte del aparato emocional. Y en el aparato biológico, porque el alcohol es un veneno y el veneno mata. Entonces, por decirte, cada cuba nos mata 10,000 neuronas. Las neuronas se reproducen, pero no así cabalmente. Y entonces eso afecta en funciones motrices, en funciones cognitivas, etcétera, y muchos de estos daños finalmente ya no tienen reversa. Entonces, por eso es tan dañino. Diríamos que un niño es como un barro que vamos moldeando y se va moldeando de diversas intervenciones. El primer laboratorio social es la familia. Entonces, muchas de las cosas que van a ir aprendiendo los niños van a ser, bueno, de inicio, cuando no han ido a escuela, es la familia. Y entonces ellos van aprendiendo y van absorbiendo, yo digo que van mamando lo que la familia les va enseñando. Entonces, si en la familia hay consumos de alcohol, el niño va aprendiendo que beber alcohol pues ¿Es normal? Es normal. Y además mis papás beben y se divierten y se ríen, o siempre se están peleando, pero el fin de semana hay alcohol y se llevan muy bien. Y todo es fiesta. Y todo es fiesta. ¿No? Entonces ellos van normalizando estas situaciones. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema. Los invitamos a que continúe con nosotros. Cada año se registran 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa 5.3% de todas las defunciones. Organización Mundial de la Salud. El consumo de alcohol está asociado con el desarrollo de diversos problemas de salud como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como con traumatismos y trastornos mentales. Organización Mundial de la Salud. Al preguntar en nuestras redes sociales ¿a qué edad empezaste a consumir alcohol?, estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Ise Ramírez: a los 15, un tío dijo que era mejor que aprendiera con ellos y no con amigos para ver cómo reaccionaba. La verdad es que no me gusta. A mis casi 40 años, muy rara vez consumo alcohol porque ni siquiera en fiestas familiares lo hago y con amigos rara vez. Jeremy Biramy: a los 13 años, mi padre me compró por primera vez cerveza. Mi primer trago, a los 14 o 15 años, fue en un bar, donde pedí un martini y el camarero me preguntó si lo quería blanco o rojo. Magno Ilion: yo no bebí. El alcohol me consumió a mí, como a los 20 años. Ana Delfina: lamentablemente desde los 12 años en fiestas. Beatriz Popelina López: a los 16 años, sí, muy chiquita. Úrsula Iguarán: a los 15 y no me enorgullece. Juan Carmona: a la edad que mis compas de secundaria me dijeron. Edgar Sol: a los 14 años empecé a tomar cada fin de semana y lo dejé hasta hace 4 años. Casualmente la pandemia también trajo cosas buenas para mí. Muchas gracias a todos los que participaron en días previos a esta pregunta. Muy interesante escuchar sus comentarios y las edades a las que empezaron a beber. Justo aquí en redes sociales nos están comentando varias cosas. Por ejemplo, Eusebio Suárez nos dice: ¿por qué el alcohol no se le imponen las mismas restricciones que al tabaco,
¿Cómo no publicitarlo en ningún medio o patrocinar eventos deportivos? Resulta irónico que todo deporte sea usado para promover el consumo de alcohol sin mencionar los problemas de violencia que ocasiona y las muertes por conductores ebrios. Antonio Algarín dice, ¿por qué muchos profesionales del deporte toman demasiado alcohol? Ode Herdes dice, ¿qué es peor, la salud, para la salud, un consumo regular leve de alcohol o uno esporádico pero excesivo? Sonia Silva también pregunta, ¿qué tan mala es una copa de vino en la cena? Se retomarán todas estas preguntas. Y tenemos acá otro comentario, nos dice Jesús Molina. En mi familia hemos tenido muchos problemas por el alcoholismo. Yo muy pocas veces te acepto una copa de alcohol si la ocasión lo amerita y ni así. Yo cuando salgo con mis amigos preferimos salir a comer o por un café. Créanme que sí se puede convivir sanamente. El alcohol no digo que sea malo, pero cada quien. Pues justo aquí tenemos más comentarios, pero antes queremos presentarles un testimonio anónimo de una mujer que nos comparte cómo fue su acercamiento al consumo del alcohol a una edad justo muy temprana. Vamos a escucharla. Yo empecé a tomar a los 10 años porque yo veía que mi familia pues tomaba, ¿no? Mis tíos pues, y pues yo veía esos cambios de actitudes, ¿no? O sea, de pasar de un lado pues tristes o así, de pasar a estar riéndose y estar conviviendo entre ellos a base del alcohol. Pues a mí como que me despertó como que esa intriga, ¿no? De ver su cambio de personalidad, ¿no? Entonces, yo a la edad de los 10 años, pues tomé más que nada para ver qué efecto causaba, qué se sentía, ¿no? Mi mamá me abandonó a la edad de los 5 años y yo con mis 2 hermanas que son más chicas que yo y uno que es más grande, nos mandaron a la casa de la hermana de mi papá. Yo no crecí con mi papá, yo crecí con mis tías. Mi primer cerveza, honestamente no me gustó el sabor, ¿no? Porque era un sabor amargo, ¿no? Pero lo que sí me llamó mucho la atención y lo que sí me gustó fue el efecto, ¿no? Yo era pues más que nada como que penosilla, ¿no? Entonces, a base del alcohol, pues agarraba ese valor, ¿no? Agarraba esa confianza, ¿no? Que yo sin el alcohol no adquiría, ¿no? Entonces, pues sí, con el alcohol más que nada como que tapaba, como que llenaba, según yo, llenaba ese vacío que yo tenía en ese entonces. Realmente mis tíos no se dieron cuenta que yo tomaba, ¿no? Porque en ese aspecto sí fui como que muy cuidadosa, ¿no? En cuestión de echarme unas pastillas, comprar, pues no sé, echarme hasta perfume, ¿no? Para no llegar con ese aliento, ¿no? Simplemente, como casi pues mis tíos no estaban en la casa por su trabajo, pues no había como que ese miedo o ese problema que me cacharan que yo ya estaba consumiendo alcohol, ¿no? Actualmente tengo 22 años. Me veo teniendo yo, pues terminar mi carrera, ¿no? Por el momento lo veo pues muy lejano, ¿no? O sea, hay momentos en los que sí tengo ese pensamiento de que no lo voy a lograr, ¿no? Hoy por hoy me doy cuenta de que no estoy sola, ¿no? Y todavía como que al final del túnel siempre hay una salida, ¿no? Y esa luz es como que mi meta, ¿no? Esa luz es como que mi sueño, ¿no? Y tengo como que esa esperanza, ¿no? De lograr hacer de lograr mis sueños, ¿no? Porque pues mi sueño pues es terminar mi carrera, ¿no? Para estudiar criminología. Ay, pues estamos seguros que lo vas a lograr y muchísimas gracias. Lo deseamos de todo corazón. ¿Cómo escuchábamos este testimonio tan, pero tan importante? Porque, como lo dice, la primera vez que tomé la cerveza no me gustó. Estaba muy amarga, no me llamó la atención. Lo que sí me gustó fue el efecto. Sí, ahí encontramos, por ejemplo, la presión social, el vacío interno que pretende cubrir. Todo esto son poderosos motores para que entonces esto emerja, florezca, ¿sí? A pesar de que la primera cuba normalmente a ningún chamaco le encanta, Claro. ¿sí? Lo otro que quiero señalar es, escuchamos un testimonio desgarrador que nos duele escuchar, nos saca de balance. Eso y más, con todo respeto, es lo que sufre una persona que se clava. Claro. Que lo reconozca o no es otra cosa, ¿sí? Y lo siguiente que quiero señalar es qué fortuna que esta persona pudo encontrar agarraderas para ese dolor interno, volverlo energía para estudiar. Una cosa asociada al consumo de alcohol que va en relación a la criminalística. Esto lo señalábamos hace rato,
se llaman maniobras sublimatorias. Y en términos de funcionamiento interno son de las maniobras más bonitas, más sofisticadas, de más, valga la expresión, madurez, de más cohesión interna, que permiten que tenga un mejor chance de ser exitosa profesionalmente, porque cada vez que vea el objeto de trabajo de su profesión, se está restaurando a ella. Muy claro. Y así Sí, va a ser. es un gran testimonio, me parece, Por porque supuesto. además ella misma comentaba que inició el consumo a los 10 años. 10. Hace rato la especialista nos hablaba de en promedio 17 años en hombres. Más ese es en población general. Pero si le preguntamos a las menores, las y los menores de edad, ¿a qué edad están iniciando el consumo? El promedio es 12.6 años. Lo cual nos lleva a pensar justo que hay personas que pueden iniciar a los 10, algunos más retrasados, pero es gravísimo. Y otra de las condiciones importantes que me gustaría señalar, que me parece que es un gran testimonio porque es una mujer, es que en población adolescente lo que se está observando es que el consumo es 1-1. Es decir, ya no están estas diferencias de que había más hombres consumiendo que mujeres. Ahora ya se está equiparando. Y seguramente los siguientes años, cuando estas personas sean adultas, vamos a estar equiparando esa parte de los datos. Entonces me parece importante. Y algo que me parece relevante también señalar, es que cuando oímos este tipo de testimonios desgarradores, siempre nos va a surgir la idea, la creencia para justificar y para mantener los consumos, de a mí no me va a pasar. O sea, ese es un caso aislado y seguramente sufrió mucho y seguramente tenía muchas condiciones alrededor. El asunto es que cuando consumimos alcohol, y eso hay que ser muy honestos, nos colocamos en una situación de riesgo. Hace rato el doctor decía, es un veneno, es un tóxico. O sea, evidentemente el efecto del alcohol o los daños del alcohol los podemos ver cuando menos en 3 componentes. A los órganos a los que son expuestos, llámese boca, esófago, laringe, estómago, hígado. Es decir, estamos exponiendo a nuestros órganos a una sustancia tóxica. Cuando las personas empiezan a perder el control del consumo, ya no pueden regularlo, no pueden detenerlo, es una segunda esfera de daño. Y un tercer daño es cuando las personas se intoxican. Es decir, cuando consumen grandes cantidades en poco tiempo y entonces alcanzan justo estas situaciones de intoxicación que traen un sinfín de consecuencias. Esos 3 grandes componentes me parece mínimamente hay que comentarlos, justo no para lanzar, ¿saben?, una señal en términos de satanizar a las sustancias, satanizar al alcohol, sino más bien informar de lo que implica el alcohol. Estas consecuencias, estos efectos. Decíamos hace rato, el alcohol está socialmente inmerso. El primer milagro de Cristo es volver agua en vino. Entonces eso nos da un poco idea cómo está penetrado el consumo de alcohol en nuestra sociedad. Y en una sociedad como la nuestra, en donde además tenemos un sinfín de adversidades, de huecos, de vacíos, como decía el doctor, a veces el alcohol es una forma de afrontar esas situaciones porque tiene un efecto, también señalémoslo, placentero. O sea, afecta las zonas del placer el alcohol. Entonces tú cuando tienes acceso al alcohol, además de este efecto supresor de relajación y todo esto, pues hay un efecto de me siento bien, porque efectivamente el alcohol también tiene esas situaciones. Entonces no hay que dejar de lado como todas estas condiciones para que nuestro público entienda y vea y tenga toda esta dimensión. Y al final la intención es que podamos aportar información para que ellos tomen decisiones informadas. Claro. Sí, estaba escuchando que sí es un testimonio muy desgarrador, pero si hablamos un poquito como de mi hijo consume mucho alcohol, no todos los adolescentes que consumen mucho alcohol afortunadamente van a llegar a un testimonio de esta magnitud. Hay muchos factores de riesgo. La familia puede ser algo que te protege o algo que puede ser un desencadenante para... Entonces, si los papás están mirando que su hijo está consumiendo mucho alcohol, no necesariamente ya tiene una adicción. Puede ser que es un consumo de riesgo. Entonces, esta parte creo que es muy importante porque a veces llegan a buscar ayuda y mi hijo ya es un alcohólico, mi hijo ya va a perder su vida, ya no va a hacer nada, y tampoco es así. Habría que ver cada caso, y una cosa es en la adolescencia y otro ya las situaciones como adultos, que sí, que si desde adolescentes empiezan a consumir, tienen grandes factores de riesgo para que el pronóstico de vida no sea como lo mejor, pero también tienen muchos factores protectores porque están empezando.
Entonces creo que en la adolescencia es una etapa muy importante para que como especialistas, como familia, la escuela, podamos entrar ahí para evitar que se llegue entonces realmente a una adicción. Mira, vamos entendiendo, para entender así el contexto macro, cómo opera la mente humana. La mente humana, en particular un adolescente, no tiene la capacidad de verbalizar los sentimientos como aquí lo hacemos estos brillantes doctores y los adultos que nos acompañan. Entonces, ¿qué hace? Actúa. Cuando un adolescente siente el dolor, por decirte que no se comunica con mamá o papá o no se halla con su banda, ¿sí?, es muy probable que beba, porque eso atenúa su dolor. Pero si yo soy papá, como dice la doctora, si yo cacho que mi hijo está bebiendo, no es el problema que beba. Beber es un síntoma de que el chamaco no se halla. Acá en el inconsciente hay miles de otras telarañas mentales que el chamaco desconoce y por tanto tampoco habla, pero yo como papá debería de tener una idea mucho más nítida. Oye, es como la calentura y la infección. No estoy enfermo de calentura. Tengo una infección de barriga por comer porquerías en la calle, por decir. Claro. Igual pasa con el alcoholismo. Es el síntoma de que hay una rotura del alma, ¿sí? Y esa rotura, si es un adolescente, pregúntale a mamá y papá, ¿sí? Si es un adulto ya grande, pregúntale a la pareja, ¿sí? O a otros factores de su historia. Pero no nos perdamos. Entonces, el chamaco usa ese alcohol como una manera de decir, ayúdenme, son banderas rojas, pero aquí estoy, pélenme. Muy claro está. Ese tendría que ser de entrada el primer marco de trabajo para estas cosas. Claro. Ahora, ¿tendría que alarmarnos o no tendría que alarmarnos entonces, por ejemplo, si nuestro adolescente cada 8 días sale y ya llega con unas copitas y el lunes pues, ya se va a la escuela o hace su vida normal? O sea, porque hasta qué punto también hemos normalizado muchísimo el alcohol. En la casa yo creo que de todos los mexicanos hay al menos una cerveza. ¿Cómo evitar entonces que un adolescente no abra el refri y se encuentre ahí en su propia casa el alcohol? Es Te pongo un ejemplo. importantísimo, perdón lo que comentas, porque me parece que esta exposición que se tiene en términos de la sustancia, muy fácil, ¿no? A las y los adolescentes, a las niñas y los niños, es importante, es un primer componente. Si a mí me cuesta trabajo tener un reforzador o algo que me guste, pues probablemente lo piense más. Pero si está al abrir el refrigerador, es mucho más fácil ese acceso. La otra cosa, digo, ahorita seguramente van a comentar algo aquí los especialistas, la especialista, lo que me gustaría también comentar a mí es que al final, ¿cuánto es mucho? ¿No? Alguien se dirá, Sí. ¿cuánto es mucho? Lo que aprendemos desde estas visiones de salud, de daños orgánicos, de daños a la estructura psíquica, cognitiva, es en adolescentes, niñas y niños, una sola copa es mucho. Por los daños que les implica, porque se están desarrollando aún, no solamente en la parte psíquica, en la parte cerebral. Y se ha observado que el consumo de alcohol, sobre todo en grandes concentraciones a esas edades, incluso afectan la posibilidad de que el cerebro madure completamente. Entonces, ¿qué tanto es tantito, dirían por ahí? Desde el aspecto de salud, es cualquier consumo en menores de edad, niñas, niños, adolescentes, es una señal de alarma. Cualquier consumo, aun cuando se dé esta condición de, bueno, bebe fines de semana, se va a la fiesta, pero es buen alumno, tiene buenas calificaciones, no, espera, estás exponiendo a esta persona o esta persona se está exponiendo a la posibilidad de daños, decíamos hace rato, de sus órganos, de su aparato psíquico, de su estructura cognitiva, de su personalidad, de su desarrollo y de su desarrollo biológico y social. Entonces, me gustaría como también colocar ese... Sí, claro. Contestando Perdón, o sea, cuando decías, bueno, es que si mi hijo bebe cada fin de semana y llega ya tomadillo, bueno, si pensamos que una es mucho, ahí ya, y es empezar a ver todos los riesgos a los que se pone. Y que si nos ponemos como personal de salud y que marca la OMS, entonces un niño y un adolescente no debe beber, pero las realidades son otras. Exacto. Y si nos ponemos también así o sea, la idea es no, pero tampoco nos podemos poner desde mi postura así en la parte tan provisionista, porque entonces el joven tampoco nos los va a platicar. O el papá, o sea,
la postura debería ser no, las realidades, y entonces hasta qué punto podemos negociar, pero creo que la familia tendría que cambiar mucho. Hablamos de problemas de comunicación, como mencionaba el doctor, ya cuando empezamos a tener problemas de adicción o de consumos excesivos, es la cerecita del pastel. Si el chavo llega cada semana ya intoxicado, nos está hablando de límites y reglas que no están bien establecidos o que los está rompiendo. Nos está hablando de problemas de comunicación con los papás. Cuando tú comentas, bueno, es que el papá debería de saber, pero es que los chavos no hablan. No hablar. Y entonces, como papás, muchas veces no sabemos. Somos los que menos sabemos. Todos alrededor saben, pero nosotros no nos dicen. Escuchábamos en el testimonio anterior que decía, bueno, yo me cuidaba mucho y con mis pastillitas y mis chicles y mi perfume para que no se dieran cuenta que yo llegaba tomada, ¿no? Sí. Entonces ahí también los papás pues tienen que estar muy alertas. Ya que empezó el problema así es que papá y mamá están lejos en emocionalmente, otro- están perdidos, ¿sí? Y además no hay una sola incidencia que pueda como tal frenar el problema. Claro. Te pongo un ejemplín. Sí. Estamos trabajando, por ejemplo, con maestros. La escuela es importantísima. Sí. ¿Qué hacemos con los maestros? Los enseñamos, por ejemplo, a que desde la primaria enseñan a los niñitos a lavarse los dientes, pero no es nada más lavarse los dientes. Llevamos al dentista a que ponga al niñito así acostadito. ¿Nos permites examinar tu boquita? Y aquí está mamá. El dentista le enseña a la mamá, mira, esta manchita amarillita o blanca es una cosa que se llama precaries, pero se debe a que no se está lavando bien. Muévele así el cepillito, Y esta cosa que es medio hoyito, a lo mejor es una cosa más avanzada, pero todavía tiene reversa si haces esto y esto y esto. Entonces, para un niñito que por primera vez a los 6, 7, 8 años, un especialista le ve la boquita y ve que sus dientes son objeto de cuidado, Claro. a ese niñito tú le estás diciendo, oye, hay una cosa que se llama autocuidado y mamá está coachando y la enseñamos. Luego, acabando esa clasecita, le pasas a los niñitos, yo les pregunto, compadres, vamos a imaginar que sus dientitos son una personita. Hoy que fueron revisados por primera vez por un especialista y mamá se percató y mamá aprendió, esos dientitos, ¿qué quisieran decir? ¿Sabes qué contestan todos? Muchas gracias porque es la primera vez que alguien se fijó en nosotros. Si esos huecos no los detectas desde los 6, 7 años, mija, no te preocupes porque a los 12 va a tener unos huecos gigantes y se van a llenar con alcohol. Efectivamente. ¿Qué otra cosa podemos poner? Ponemos una hora para hablar de su mundo interno. El niño a los 6 años puede decir, se me murió mi tortuguita. Y todos lo van a cobijar, emoción. Ah, no, pues a mí una vez se me murió una hormiguita, y a mí un pajarito, y a mí un gatito, ¿Y qué hicimos cada quien en ese momento? Etcétera. Exacto. Está aprendiendo a compartir sentimientos. Se aprende desde ahí. Desde pequeños. Sí. Vamos Y ahora, yo si me diría permiten. Ay, hay que perdón. estar mamá y papá Sí. viendo que limpien los dientitos. Así. Sí, por Así favor. Es cosa de los dos. Vamos a ver Sí, muy bien. vamos a ver el siguiente testimonio y lo comentamos. Órale. Yo empecé a tomar a los 15 años, ya que me invitaron a una fiesta unos amigos de la escuela. Yo al ver cómo se divertían, pues fue una... Pues yo tenía mucho miedo, ¿no? Para empezar, pero yo quería sentirme como ellos o empezar a platicar como ellos platicaban, ¿no? Y así fue como empecé a tomar la cerveza por primera vez. La verdad es que el sabor pues no fue mucho de mi agrado, pero el estar sintiendo el efecto pues fue lo que de otra forma me llamó la atención en ese momento. Entonces fue como yo probé por primera vez el alcohol en una pequeña fiesta y a final de cuentas desde la primera vez que yo tomé, yo recuerdo que me puse borracho, la verdad. No pude controlar el número de tragos que le di. Cuando menos me di cuenta ya estaba tomado. Yo vivía con mi madre solamente y mi hermano. Vivíamos en un hogar, la situación era buena en casa, pero pues, yo quería experimentar otro tipo de cosas. Yo cuando empecé a tomar desde los 15 ya no paré hasta, de cierta manera tuve un periodo de 1 año en el que me mantuve abstemio, pero volví a consumir, serían 5 años que tomé. Hubo muchos problemas familiares ya que pues a mi madre obviamente le preocupaba mucho la situación en la que yo ya me encontraba. Yo siempre pensé que
Mi manera de tomar era mucho, pues, tranquila, ¿no? Pero siempre me metía en problemas, llegaba a veces moreteado, ¿no? Luego no llegaba, o ella se quedaba esperándome a ciertas horas de la madrugada, ¿no? Entonces, pues todos ya veían que yo tenía un problema, menos yo. Yo aún pensaba que todo era normal, pero mi situación familiar siempre fue bien, tuve buena educación y todo. Simplemente, pues yo quería un poco más de diversión. Tuve trabajos y los perdí también por mi manera, pues, de alcoholizarme, de cierta manera, amigos, todo. En mis últimas veces que yo tomé, tuve un accidente en una moto, me quedé completamente solo, la familia ya andaba muy ofendida por mi forma de ser cuando yo me alcoholizaba. Yo me encuentro en el grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. En ese grupo ahorita yo ya llevo acudiendo 1 año o 1 mes, y la verdad es que desde que yo llegué, pues la verdad al principio fue un poco difícil, pero al día de hoy veo los resultados de estar ya 1 año, 1 mes sin consumir. A mi madre me gustaría decirle pues que muchas gracias por su tolerancia y por todas las veces que me ha ayudado, y una disculpa por las veces también que la he lastimado, ¿no? Que el día de hoy me he esforzado demasiado para poder estar bien con ella y con todos. La verdad es que el día de hoy pues pienso muy diferente y quiero actuar también muy diferente para estar bien con toda la familia. Bueno, pues ahí tiene usted este testimonio también muy interesante al saber pues que comenzó a tomar a los 15 años, que fue como por los amigos, por andar en la fiesta, y estos problemas que tuvo, problemas laborales, problemas de salud, accidentes familiares. Regresando de la pausa, vamos a comentar este testimonio también muy importante y por supuesto le agradecemos. Regresamos en un momento. El consumo nocivo de alcohol contribuye a un aumento en la incidencia de accidentes de tráfico, violencia doméstica y comportamientos de riesgo, lo que representa un desafío para la seguridad pública y la calidad de vida de las comunidades. El consumo en los adolescentes en sus aspectos emocionales sí conlleva que puedan querer saber qué se siente, y si ellos se están sintiendo mal, tristes, deprimidos, ansiosos, que son cuestiones normales en la adolescencia. Esto es muy importante también que se tenga claro. Es cambios. Los cambios tienen que ver con que antes se identificaban con los padres, ahora se identifican con los amigos. Hay estados de ánimos que fluctúan todo el tiempo, y entonces que eso los lleva a un consumo. El consumo en adolescentes se da por diversos factores. El primero es por curiosidad. El segundo es por la incitación de los pares. Es decir, si mi amigo toma y dice que se siente bien, pues yo lo voy a hacer. El tercero también es por la facilidad, ¿no?, que hay en que pueda tener el alcohol, pero también en todas las propagandas que hay, es decir, el bombardeo que hay de información. Las señales de alerta que son importantes que los padres, los maestros, los tutores, los cercanos, adultos a un adolescente son: primero sería, bueno, que el adolescente llegue oliendo alcohol, ¿no? Que lo vean, que actúa raro, que no puede hablar bien, que camina así medio mareado. Otro es que empiece a tener problemas en la escuela, y también desinterés hacia las cosas que antes le interesaban. Puede presentarse aspectos depresivos en los adolescentes, porque como sabemos, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Aunque el efecto primero es de euforia, lo que hace es deprimir. Existe un teléfono que es el 800-911-2000, que es la línea de la vida, y allá los padres, tutores o cercanos al adolescente pueden llamar, serán atendidos por profesionales quienes los escucharán. Esto es muy importante, es decir, ellos tienen que plantear qué pasa, porque cada caso es un caso especial, y ellos harán una derivación y le dirán, bueno, usted tiene que acudir con este especialista, con este profesional, ¿sí?
Lo que es muy importante también en el caso de los adolescentes es que los adolescentes no pueden ser internados a menos que sea un caso extremo. Las recomendaciones cuando son casos muy graves, que primero tiene que haber el filtro de que lo vea un especialista. Y ya el especialista les dirá a qué institución tiene que acudir para el internamiento. Muchas gracias a la doctora Marcela Martinelli por estos comentarios y explicaciones tan interesantes. Fíjense que los quiero invitar a que vean el siguiente martes el programa de Diálogos en Confianza. Vamos a tener el tema cómo fortalecer la seguridad en mis hijos e hijas. Justamente estrategias para evitar problemas como este del alcohol en los adolescentes. Y vamos a leer un par de comentarios que nos están haciendo llegar. Muchas gracias por estar tan atentos y al pendiente. Nos dicen aquí en Facebook, el alcoholismo es la consecuencia de problemas más profundos que uno tiene. Eso aprendí en una agrupación. No todos podemos ser bebedores sociales y cuando el alcohol te comienza a traer problemas en tu vida, en general es cuando tenemos que buscar ayuda y entender que es una enfermedad que se convierte en una obsesión y aceptarlo para poder salir de ahí. Muchas gracias por este comentario. Acá nos dice Perlita, yo consumo una cerveza cada domingo con mi esposo a la hora de la comida. Bueno, pues ella sí es solamente una bebedora social o esporádica, ¿no? Tenemos acá más comentarios. Nos dice, hay opiniones de todo tipo y de eso se nutre este programa. Nos dice Pati, el alcohol no tiene nada que ver, todo depende de la persona. Cualquier tipo de bebida alcohólica se debe tomar moderadamente. Lo importante de todo es que no se debe tomar el alcohol, más no el alcohol tomarte a ti. Recuerden, es solo aperitivo, no es para ahogarse. Toda persona es responsable de su consumo. Muchas gracias por ese comentario también. Y tenemos unas llamadas que les quiero compartir. Son anónimas todas. Nos dicen acá, para los que nos dedicamos al trato con niños, educo en talleres y psicoterapia, es alarmante que los papás sean los verdaderos adictos. Y no solo a estupefacientes. Cada vez más dejan solos a los niños por estar viendo contenidos en internet. Algunos profesionales de la salud mental y personal docente tienen una adicción. Desafortunadamente, esta situación está permeando cada vez más a la sociedad, no importa la profesión. Hay que poner énfasis en que los niños a veces no tienen cómo zafarse. Qué pena me dan las infancias, nos dice. Muchas gracias por su comentario. Otra llamada anónima de una persona de 65 años nos dice, creo que deberíamos hacer una ley en la cual se mencione que la edad adecuada para consumir alcohol sea a partir de los 25 años, debido a que esa edad es cuando se termina de madurar el cerebro y se llega a la conciencia emocional y se pueden tomar decisiones. Creo que en los diversos establecimientos se debe de prohibir el consumo de alcohol en adolescentes de 18 años. Muchas gracias. Tenemos acá en YouTube también muchos comentarios. Nos decía una persona, déjenme lo encuentro, es un comentario anónimo. Ella nos dice que empezó muy chica a beber alcohol a los 12 años, estuvo en programas de 12 pasos y de 4 y 5º paso. Eso me ayudó a salir, hoy tengo 7 años sobria. Nos comparte, muchas felicidades por lograrlo, porque bueno, sí pudo salir de esa situación. Tenemos acá más comentarios, nos dice Martín Lagunes, el problema es que se normalizó desde el principal núcleo social que es la familia. La sociedad y nuestras autoridades irresponsablemente no controlan la distribución de alcohol a pesar de que haya reglas ya establecidas. Nos dicen también acá, hay mujeres que toman alcohol y manejan autos deportivos y tienen accidentes, aunque salen ilesas. Muchas gracias, le ha tocado ver estas situaciones. Pues sí, hay muchos accidentes automovilísticos donde están involucrados conductores alcoholizados y alcoholizadas. Tenemos acá otro comentario. Hay varios factores desde mi punto de vista. Anteriormente se controlaba un poco más a los adolescentes, porque si tomaban, ¿de dónde obtenía dinero para comprarlo? Los papás los vigilaban más. Ahora los adolescentes tienen dinero. Tengo un primo que luego me invitaba a tomar porque ya había recibido dinero y él iba en la prepa.
He ido a fiestas donde chavitos están bien borrachos y hasta moneándose. Es otro factor, los papás en dónde están sus hijos también. Muy bien, muy interesantes todos los comentarios. Gracias a toda la gente que participa. Y bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo y a mí me gustaría como empezar a dar conclusiones, pero además de eso, si yo ya estoy viendo que mi hijo está tomando, ¿qué medidas puedo tomar? ¿A dónde me puedo dirigir? ¿Y cómo puedo hacerle entender a un joven, a un niño, a una niña, a un adolescente que tomar le está causando un daño? Si yo encuentro que mi hijo está bebiendo alcohol, es el momento en que él me está pidiendo, papá, comunícate conmigo. Entonces no es el momento ni del sermón, ni del regaño, ni de corro de la casa. Aprendo a abrazarlo y le pregunto, oye, ¿qué pasó? Que no logré comprender todo lo que sufres. ¿Podemos iniciar alguna forma platicar? Y que el niño tenga una cancha cobijada, tierna, cálida, donde papá abra la puerta y ponga la mesa y que el niño aprenda a expresar lo que le duele. El alcoholismo es una expresión de un dolor que no se ha podido hablar. Y es escucharlos, ¿no? Porque Hay que muchas veces escuchar ese minimizamos sus problemas. Claro, hay que estar por eso ahí. pasamos todo el mundo, ¿eh? No tendrías por qué estar tomando porque estás triste. Ah, no, es más complejo, hay que escuchar a los niños. Exactamente, escúchenlos, por favor. Ahora, ¿a dónde pueden acudir los padres que están teniendo este problema? Y para buscar ayuda de especialistas, porque muchas veces no saben cómo manejarlo, porque muchas veces los propios padres también tienen ese problema y no lo saben o no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta que el problema pues es más allá de que se toma cada fin de semana, el por qué, el tener que desmenuzar todo esto que está llevando al joven, al niño, a la niña, al adolescente a estar tomando. ¿A dónde pueden acudir los papás? Ya escuchamos la línea de la salud, pero ¿a dónde más pueden acudir? Tenemos una diversidad de servicios. Lo que a mí me gustaría dejar como muy claro es, el consumo es un problema de salud y la salud hay que cuidarla. Y cuando tenemos un problema así, siendo un problema de salud, no castigamos, tratamos, atendemos, nos acercamos, escuchamos, apapachamos. Ese es un primer escenario de actitud. Porque a veces se pueden tomar reacciones muy adversas en términos de castigar, de correr, de colocar límites tan rígidos que nadie va a poder responder a eso. Entonces, el primer plano es un problema de salud y como un problema de salud no lo castigamos. Lo atendemos, lo tratamos, lo apapachamos, lo escuchamos, etcétera, etcétera. Hace rato decían que tenemos línea de la vida, ¿no? Línea de la vida, perdón, 11-2000, en donde hay una serie de especialistas. También en el país tenemos servicios especializados, los centros comunitarios de salud mental, tenemos 341 en todo el país, es otra opción. Línea de la vida puede orientar en ese sentido. También tenemos a veces estos grupos de AA que dan esta serie de contención, estos grupos de hora y media, especialistas como psicólogos, psiquiatras, y ahí sí ser muy enfático. El primer espacio, desde mi propia experiencia, desde lo que hemos visto, es atender con un profesional de la salud, para que nos permita tener un diagnóstico claro y a partir de un diagnóstico decidir qué acciones vamos a tomar. Yo no hospitalizo ni opero a alguien que solo tiene una fiebre. Le atiendo su fiebre, ¿no? Y para eso necesito justamente tener un diagnóstico muy claro que me permita decidir qué es lo que vamos a hacer, qué viene posteriormente. Ahora, yo voy a comentar que hay que trabajar con la familia, límites, o sea, sí, apapacho, escucho, pero es muchos límites con amor. Claro. Y donde no todos los chicos consumen porque tienen vacíos o dolor, porque muchos, como decía en la cápsula, empiezan por curiosidad. Y como que son dos escenarios, uno, los que empiezan a explorar por curiosidad y otros que ya tienen esta situación de vacíos y que habría que ver si estos vacíos ya se convierten también en una depresión. Son escenarios totalmente diferentes. Cuando ya hay una depresión y con problemas de alcohol, ahí el Instituto Nacional de Psiquiatría puede ser una magnífica opción. Claro. Pero no solo por problemas de alcohol van a llegar al instituto, ya cuando haya otros problemas de salud mental. Si el chico apenas no tiene como tal otros trastornos y no tiene un consumo, que ya hablaríamos de alcoholismo, las instituciones son otras, son más como prevención o las instituciones que está diciendo el doctor.
Ahora, ¿qué tan probabilidades hay de que un niño, una niña o un adolescente que está consumiendo alcohol lo combine con sustancias psicoactivas? ¿Está más cercano? Es alta probabilidad. Es alta probabilidad. Sí, mira, en las encuestas que se realizan ahí en el instituto, los que realizamos desde hace como 30 años, 40 años, se ha visto que alcohol, tabaco va de la mano, alcohol, la mona va de la mano, alcohol, cocaína va de la mano. Las edades bajan, o sea, cada vez más temprano. Pero además, cuando hay un permiso social para consumir alcohol, como en nuestra sociedad, la mente lo procesa como un permiso para muchas otras sustancias. Ejemplo, 25% de los usuarios de cocaína empezaron desde cero con cocaína. ¡Ay! Pues es que no es como antes se creía que era una escalerita el alcohol para las otras drogas. No. Ahorita ya Hay gente entras que directo. se echa el clavado desde la primera. Escuchábamos en el testimonio anónimo también de este joven que decía, mi familia me dio la espalda, gracias a mi mamá por apoyarme. El sufrimiento de la gente que está alrededor de una persona alcohólica también es terrible. Sí, te llevas de paso. Y es una cosa que hemos trabajado entre obreros, que normalmente la legislación en México, aquí yo lo dije porque está escrito, no reconoce cabalmente el alcoholismo como enfermedad. Ya se están moviendo a que sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Reconoce la cirrosis, pero no el que consume alcohol. Nada más que para que llegues a la cirrosis pasan 10, 20, 30 años y ya te llevaste de corbata a tu familia, a tus hijos, a tu chava, te quedaste sin empleo. Compañero, no se vale. Entonces, los mejores preventólogos somos todos los que estamos alrededor de quien bebe. Aunque no seamos especialistas, yo le tengo que decir, oye, compadre, esto te va a dar problemas. Así como va, y aunque me dejes de hablar. Así es. Y poner el ejemplo si somos los padres. Sí, exacto. También es importante, el que consume causa muchos problemas alrededor, pero también a veces es la misma familia, cuando es factor de riesgo, cuando hay violencia, cuando hay consumo, es la que está favoreciendo. La familia no es la culpable, pero sí puede ser muy responsable. Entonces, cuando hay consumo de alcohol, hablamos de que el que consume, el usuario, sería el síntoma. Estamos hablando de una familia adicta, de un ciclo, que es un papá que a veces protege demasiado o no tiene límites, y que entonces hablamos de este fenómeno sociocultural. Así es. Bueno, vamos, si me permiten, vamos a la cápsula de Marisa Escribano y regresamos. Muy buenos días. La Organización Mundial de la Salud advierte que el alcohol es la droga que más consumen los jóvenes y una de las principales causas de mortalidad. Se estima que alrededor del 30% de los jóvenes de entre 15 y 19 años han tenido episodios de consumo excesivo de alcohol. Este abuso, en estas edades tan tempranas, se relaciona con una mayor dependencia en la etapa adulta, así como lesiones y enfermedades crónicas. Otras de las repercusiones del consumo de alcohol en los jóvenes es el peligro de verse envueltos en situaciones violentas, como pueden ser accidentes, como bajo rendimiento académico, comportamientos sexuales riesgosos, etc. El alcoholismo juvenil no solamente afecta individualmente al joven que lo hace, sino que también tiene su impacto en las familias. Por eso hay que comprender de dónde viene el problema. Algunos factores son la presión de los amigos, la curiosidad, la falta de educación sobre los riesgos del beber alcohol y problemas familiares o personales. Muchos adolescentes recurren al alcohol como una forma de escape o como un mecanismo para lidiar con el estrés y la ansiedad. Sus consecuencias pueden ser devastadoras, porque lejos de ayudar a resolver los problemas subyacentes, se hacen más graves, sobre todo si es un tema que está vetado o negado en la familia. Por ello, es muy importante brindar apoyo y tratamiento a los jóvenes que ya abusan del alcohol y no justificarlo pensando que son jóvenes y que ya se les pasará. El apoyo de la familia es fundamental para enseñarles a sus hijos y modelarles conductas sanas que promuevan la toma de decisiones saludables. Reducir con opciones como el ejercicio o con otras disciplinas el estrés y la ansiedad que muchas veces se da en esta etapa de la adolescencia. Como padres, debemos conocer las amistades de nuestros hijos, supervisar sus salidas sociales y estar atentos a las señales de consumo de alcohol.
así como procurar una comunicación positiva en la que se sientan con la confianza de contarnos todos sus problemas. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Marisa. Y bueno, pues, ¿cómo entonces, ya escuchábamos a Marisa hacer ejercicio, pero cómo empezar a animar a nuestros hijos a sacarlos un poquito de esa... Mira, el alcohol da entre comillas, un placer, pero la mente es muy entrenable para muchos objetos que dan placer. El primer placer, por ejemplo, cuando entrenamos a un chamaco a respirar y que sienta cómo se siente bonito llenarse, y luego como cuando sueltas, se va lo malo y entras en un estadio de paz. Ese estadio de paz, si lo repito, se vuelve adictivo. Ese es un primer antídoto para el uso de alcohol. Otro en esta dirección es hacer ejercicio aeróbico. Ejercicio aeróbico, en 3 palabras, es el que yo realizo mientras estoy consumiendo, pero a esa intensidad. El 65% de la tasa cardíaca, ese es el aeróbico. Lo puedes medir aquí o puedes tener un aparatito, lo que sea. Y ese ejercicio, cuando tú lo haces, no de la noche a la mañana, en un periodo de 6 meses progresivamente, y te llegas a la hora, 1 hora diaria de aeróbico produce tu fabriquita que acá arriba se llaman unas cosas que llaman endorfinas. Es la cocaína natural. Te vuelves adicto a esa cocaína natural que el cuerpo está diseñado a producir y estás en un nivel de paz que no necesitas ninguna sustancia. Y de paso, la confianza en ti mismo que eso te da no tiene paralelo. Muchas gracias. Pues nos vamos a despedir, pero tenemos 3 minutos. Cecilia, me gustaría empezar contigo. ¿Con qué concluimos? La prevención empieza desde chiquitos, desde que son niños. De hecho, cuando empezamos a trabajar prevención, ya nos tenemos que ir a primarias. Y entonces es trabajar que un niño pueda tomar decisiones, un adolescente que sepa, tenga un autoconcepto, autoestima, que sepa socializar, que sepa comunicarse. Es la convivencia con la familia, muy importante la comunicación, y yo insisto, límites flexibles. Hay que negociar y algunas cosas son límites rígidos, porque la familia no es una democracia. Los papás somos papás, que los papás tomemos el papel de papás y los hijos son hijos. Muy bien. Gracias, Cecilia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Excelente. Reiterar que el consumo de alcohol en menores, en niñas, niños, adolescentes, es un problema de salud. Así hay que visualizarlo, no es un problema moral, es un problema de salud. Y además, yo sumaría que no es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema familiar, es un problema comunitario, es un problema de grupo, es un problema social. Y por ende, hay que trabajar en todos esos niveles para poder hacerle frente a este fenómeno que estamos teniendo. Perfecto, muchas gracias por estar. No, hombre, al contrario. Gracias. Doctor. Las escuelas, es la baraja. Normalmente si hay un chamaco con alcohol y drogas, los papás ya están lejos. Pero en las escuelas, poner un dentista que te enseña a cuidar a cada uno de tus muñequitos que tienes con los dientitos. Les enseñamos a los niños herbolaria para que vean que ellos pueden regular, por ejemplo, si le duele la panza, no necesita nadie, él solito. Les ponemos pollitos para que vean cómo tocando un pollito tienen un nivel de paz que no tiene paralelo. Les ponemos un momento para hablar de sus problemas, que sus emociones, que se me murió mi tortuguita, mi hormiguita, y todos lo cobijan. Y finalmente un lugar donde puedan ellos poner un buzón anónimo de emociones que no han podido decir y que los maestros vayan, se enteran y pueden finalmente dirigirse a estos niños. Hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir que esto no suceda. Y todo eso también se puede hacer desde casa, abrazar, escuchar, mimar, platicar, mirar a los ojos, llamar por tu nombre, todo eso es fundamental. El 80% de la comunicación en los humanos es no verbal. Es esto que estamos hablando. Exactamente. Gracias por estar aquí. Un Gracias. placer. Muchas Gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Azu, muchas gracias. Sí, muchas gracias a la audiencia que se conectó, los que preguntan dónde pueden ver el programa. En redes sociales se queda junto con los contactos de los especialistas. Así es, pues nos despedimos. Gracias por acompañarnos y lo invitamos a que continúe aquí en La Señal del 11. Excelente martes.